Bienvenidos a este webinar informativo titulado Economía Circular. Esta noche queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Este evento es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, a través del Comité Nacional Mujer Ingeniera, a cargo de su presidenta, la ingeniera Esmeralda Azurza, en colaboración con la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, que está conformado por un grupo de mujeres peruanas que se desarrollan en el ámbito de la tecnología e ingeniería y buscan promover la participación y liderazgo de la mujer ingeniera en el Perú. Además, ofrecen asesorías a organizaciones públicas y privadas. Para ello voy a saludar a la ingeniera Isabel Paredes, presidenta de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú, y a nuestra expositora, a la ingeniera María Elizabeth Fuentes Campos, que el día de hoy nos hablará sobre la economía circular. A continuación, leeré unas breves palabras de la trayectoria de la ingeniera Isabel Paredes, presidenta de la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. Ella es ingeniera mecánica electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, titulada y colegiada con más de 20 años de experiencia en la profesión. Tiene experiencia en Facility Management, gestión de edificaciones y sus servicios. Cuenta con maestría en Administración de Empresas y desde el año 2022, según la resolución directorial número 26022, ella se encuentra registrada como inspectora técnica de seguridad en edificaciones. Actualmente está a cargo del Departamento de Infraestructura de la empresa Newport Capital, liderando a ingenieros y técnicos en las especialidades de electricidad, refrigeración y climatización, soldadura y servicios generales. De esta manera, cedo la palabra a la ingeniera Isabel Paredes, que nos brindará las palabras de bienvenida a este ciclo de conferencias. Ingeniera, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los presentes. Gracias, Sofía, por la introducción. Bueno, una vez más nos encontramos un martes de septiembre para poder desarrollar un nuevo tema. Primeramente agradeciendo al Comité Mujer Ingeniero del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, quien nos viene apoyando todo este tiempo para poder hacer realidad estos temas. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el tema de hoy, que es economía circular, a cargo de la ingeniera María Fuentes Campos. Bien, en un mundo donde los recursos naturales son finitos y los desafíos ambientales son cada vez más evidentes, la economía circular se ha convertido en una estrategia esencial para abordar estos problemas de manera sostenible. Hoy se va a poder explorar este fascinante concepto de la economía circular con una visión innovadora que busca redefinir la forma en que los productos en que se producen, se consumen y se gestionan nuestros recursos. La economía circular representa un cambio fundamental en nuestra mentalidad, pasando de un modelo lineal de tomar, hacer y desechar a un enfoque más holístico que promueva la reutilización, la regeneración y la minimización de desperdicios. Bien, así que sin más preámbulos, ya que la ingeniera eh, María Fuentes nos va a poder desarrollar este tema con mucho más detalle, vamos a dar pase a nuestra expositora, pero antes Sofía seguramente va a tener algunas indicaciones adicionales. Bien, muchas gracias por su participación, por estar con nosotras en este martes de septiembre. Gracias. Muy amable, ingeniera Paredes, por su participación y por sus palabras iniciales a este ciclo de conferencias con la ingeniera
Fuentes. A continuación, voy a dar un breve resumen de la trayectoria profesional de la ingeniera María Elizabeth Fuentes Campos. Ella es peruana, graduada en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el 2005. Cuenta con maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional Agraria La Molina y estudios concluidos de doctorado en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella cuenta con una gama experiencia de 15 años como catedrática en diversas universidades como la Universidad Agraria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Técnica del Perú, Universidad Continental. Es docente en la Facultad de Ingeniería Química y es mentora del programa de preincubadoras de empresas nodrizas de la Universidad San Luis Gonzaga. Tiene experiencia en proyectos de química verde, biocombustibles y nanotecnología. De esta manera, queremos darle la más cordial bienvenida a la ingeniera María Elizabeth Fuentes Campos, que nos hablará sobre economía circular. Adelante, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco la invitación del Colegio de Ingenieros y la Asociación de Mujeres Ingenieras del Perú. Como indicaron ya Sofía y la ingeniera Paredes, hoy día nos toca hablar de un tema muy importante que es la economía circular. Entonces, voy a presentar acá. Voy a hablarles más que todo, pasarles acerca de mi experiencia durante estos años en diversos proyectos que engloban lo que es la economía circular y una visión mucho más amplia de poder enfocar ciertos, vamos a decir, ciertos principios, ciertos también objetivos de desarrollo sostenible y también hablar mucho de lo que es ciertos sistemas de agricultura que nos van a permitir tener una sostenibilidad y también reducir la pobreza y conservar nuestros recursos. Entonces voy a hablar netamente de la experiencia, como ya indiqué, y algunos proyectos que se están haciendo en otros países y que nos va a servir a nosotros como una guía para poder desarrollar también en el país porque vamos a ver acerca también de los residuos que se están generando y cómo podemos nosotros aprovecharlos. Entonces, de eso se trata la economía circular. Entonces, cuando hablamos de economía circular, nosotros nos referimos mucho a lo que son los residuos, la generación de residuos y cómo nosotros vamos a poder reutilizarlos. O también vamos a cambiar nuestra manera de producir algunos compuestos, algunos productos, que eso se enmarca, por ejemplo, en lo que son los principios de la química verde. Nosotros podemos cambiar nuestros procesos trabajando con, por ejemplo, con solventes mucho menos tóxicos, reutilizar algunos subproductos que se obtienen de la producción. Por ejemplo, voy a hablar mucho de los biocombustibles, de biodiesel y la parte de nanotecnología. Entonces, en economía circular, nosotros hablamos de metas, de lo que son estrategias que van a ser compartidas después para poder nosotros, nuestros recursos, poder reutilizarlos, ¿no? Poder hacer que estos se valoricen después de haber, por ejemplo, utilizado un producto, ¿no? Como se dice, nosotros estamos acostumbrados a usar un producto y después descartarlo. Esa es una manera lineal de ver el consumo, pero en economía circular tratamos de valorizar lo que son los residuos y poder nuevamente ingresar hacia un ciclo. Entonces, nosotros hablamos de economía circular, entonces con la extensión de la vida útil de un producto, ya sea por la forma de un diseño, también utilizamos insumos que sean sostenibles. Vamos a valorizar también este fin de vida y compartir las experiencias.
porque no solamente se trata de hacer experiencias o hacer proyectos que solamente se queden, por ejemplo, en lo que es laboratorio, sino poder transmitir, hacer la transferencia. Y así, de esta manera, contribuir un poco a lo que es la minimización de los residuos, que eso es lo que nosotros también ha surgido la economía circular como una manera de ver cómo estos residuos se pueden aprovechar. Entonces, en la economía circular, vamos a ver que estos se enfocan, como ya dijimos, todo esto viene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos también la implementación o la inversión, lo que es responsable en agricultura, también con nuevas metodologías, técnicas y también lo que es la química verde. Entonces, nosotros hablamos de lo que son los recursos renovables. Tratamos de utilizar aquellos recursos que van a permitir suministrarse, ¿no?, para la generación de un producto y no aquellos, por ejemplo, que después se van a gastar, como por ejemplo son los combustibles fósiles. También hablamos de lo que son los solventes, que sean mucho más menos tóxicos o más verdes, se les llama, ¿no?, en la Comunidad Europea. Podemos reemplazar esos solventes, por ejemplo, para procesos de extracción de ciertos compuestos. También podemos utilizar los residuos para la recuperación o lo que es la energía, por ejemplo, en lo que es la bioenergía. Y los residuos, hablando de residuos sólidos, estos se pueden utilizar para la generación de energía por diferentes métodos. Entonces, nosotros hablamos también de lo que es un cambio de la mentalidad de los procesos, de utilizar tecnologías innovativas y de tal manera que vamos a tener un producto seguro. Entonces, acá también, por ejemplo, le estoy mostrando un trabajo que se realizó en la tesis de maestría para mostrar otro método de producción de biodiesel, que es uno de los combustibles que utilizamos actualmente en una proporción que a estas alturas debería ser de 10, ¿no? Un 10% en nuestros combustibles, pero por la falta de suministro de la materia prima, nosotros utilizamos un B2. Entonces, tenemos que en el mercado, ¿no?, nuestro mercado no se abastece con esa cantidad de biodiesel que realmente se utiliza para poder cumplir con la normatividad. Entonces, en uno de los métodos, que es el método más convencional, pues se utiliza mayor tiempo de producción. Pero hay otros métodos en donde, por ejemplo, se reduce la producción o el tiempo a casi la mitad. Entonces, una manera de ver que mi proceso sea también sostenible y cumpla con los principios de la química verde es a través de unas métricas que se denominan las métricas de química verde, en donde se miden diferentes factores, compararlos a los procesos y con esos valores nosotros podemos elegir qué procedimiento es el más adecuado y después poder escalar este procedimiento. Por ejemplo, ahí se habla del método de producción, acá con el uso del ultrasonido, donde el sistema de agitación no va a ser un agitador convencional, sino un agitador ultrasónico, que trabaja a altas presiones y temperaturas, pero el tiempo de residencia o el tiempo para la reacción va a ser menor que el proceso convencional. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer para la producción de biodiesel, donde también se ven diferentes parámetros a considerar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un equipo fabricado en Alemania. En Francia también ya hay equipos convencionales, lo que es en series, por ejemplo, tanques en series, porque el proceso necesita ciertas etapas. Entonces, ya se está haciendo a nivel ya escalando, tratando de hacer a nivel industrial.
También estos métodos de utilizar, por ejemplo, el ultrasonido también se aplican para otros compuestos o para atraer, por ejemplo, extraer ciertos componentes de las microalgas. El cultivo de las microalgas es un claro ejemplo de economía circular. ¿Por qué digo de economía circular? Porque las microalgas, ellas requieren CO2 y el CO2, que es un contaminante que puede ser obtenido, por ejemplo, de la generación de producción de etanol, en la cual se produce, hablando la misma proporción que de etanol en el proceso de fermentación, ese CO2 puede ser ingresado al sistema para el cultivo de microalgas. Esas microalgas hacen su actividad biológica y se puede extraer ciertos componentes de interés. Entonces, por ejemplo, en el Perú también se tenía una idea de poder desarrollar a partir de microalgas, extraer aceite y poder así suministrar lo que hace falta el aceite para producción de biodiesel. Pero también nosotros tenemos que mirar otro aspecto, como ves en los objetivos de desarrollo sostenible, ver que ese tipo de aceite, más que todo, sería más adecuado para la alimentación humana y no para quemarlo como combustible. Entonces, muchos proyectos en el año 2010-2011 con el IMARPE, que realmente hicieron todo el procedimiento de cultivo de las microalgas fuera del mar, simulando las condiciones del mar. Ese proyecto que estaba financiado por FinCit, entonces resultó que no era conveniente para producción de biodiesel, sino para la producción de compuestos por los aceites que tienen, los omegas, para alimentación, por ejemplo, de peces, etc. ¿No? Entonces, o también para lo que es la alimentación humana, que es donde nosotros deberíamos más aprovechar, ¿no? Entonces, si miramos de esa manera, ¿no? Tratamos de hacer una economía circular, pero en el camino podemos encontrarnos que el objetivo que queremos, el uso de ese recurso, como es, por ejemplo, las microalgas, por el valor que tiene, se le puede dar otro uso. Entonces, lo primero que tenemos que ver, como dije, es poder unir los principios de la química verde, que son 12 principios, ¿no? Es acerca de cómo debemos cambiar nuestra manera también de procesar. Y también tenemos que ver lo que es las ODS, ¿no? Tenemos que ver la ODS y también lo que señala lo que es las IRAs. Entonces, todos esos tienen que enfocarse porque la economía circular también tiene que no solo ver la parte ambiental, sino nosotros tenemos que ver la parte social. Y eso es muy importante cuando trabajamos en este tipo de proyectos. Por ejemplo, también cuando hablamos nosotros de economía circular, nosotros hablamos del ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida de mi producto? Y si realmente el producto que estoy desarrollando no va a generar cierta contaminación. Entonces, por ejemplo, también en el año 2008, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, también se hizo un estudio, ¿no? Pues, también colaboré en el estudio sobre los impactos ambientales que ocasionan la producción de biocombustibles en la Amazonía peruana. ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, cuando tenemos nosotros, vamos a cultivar, por ejemplo, en una zona donde vamos a deforestar vamos a decir, el bosque y ahí vamos a colocar plantaciones eh, para la producción de semillas para biodiesel, como es palma aceitera. O también, ¿qué pasaría en el impacto cuando nosotros
cuando nosotros utilizamos otra materia prima, como es el piñón o Jatropha curcas, que va a crecer no, de una manera, así vamos a decir, natural, y que en algunos casos lo consideran pues que no es útil. Entonces, también se veía estos dos tipos de materias primas, y se veía también cómo podía afectar estos cultivos tanto en la selva, y también si esta Jatropha curcas se podría cultivar, por ejemplo, en la zona costera, donde los suelos son áridos. Entonces, acá en el estudio del ciclo de vida, que se trata más que todo de ver el aporte en kilogramos de CO2 equivalentes, entonces se logró ver que, por ejemplo, si nosotros cultivamos la jatropha en la costa, resultaba realmente positivo, ¿no? Positivo el valor en zonas de la costa, en zonas áridas. Pero en cambio, valores muy altos, por ejemplo, también vamos a ver en bosques primarios, ¿no? Bosques primarios porque vamos a dañar esa reserva. Entonces veíamos ahí, bosques primarios tenía también un valor 0,90, puede ser positivo, vamos a decir, pero a comparación de la jatropha en la costa, entonces nosotros podríamos sembrar en jatropha o piñón en la costa, y nuestras ventajas pues serían, los kilos de CO2 serían pues negativos. En cambio, nosotros cuando ya vamos a ver en un bosque primario, la palma también va a afectar, ¿no? De una manera. 0,38, también veíamos los diferentes escenarios. Se veía el cambio de uso de suelo, la fase agrícola, en la fase de producción también cuántos los kilos de CO2 que se emiten, y la fase del uso final de lo que es el biocombustible. Entonces, hacer un análisis de ciclo de vida es como alertar, ¿no? Dar una alerta de qué podría suceder o cómo se vería afectado el ambiente y cómo se vería afectado el ecosistema por el cultivo de estos, de aceite de palma y jatropha. También cuando hablamos de economía circular, significa, como ya dije, la reutilización o la revalorización de los residuos. Mucho hablamos nosotros en el caso de nuestro país, que es una zona altamente minera y también agroindustrial. Entonces tenemos muchos residuos que se generan en agroindustria, y también tenemos algunas especies donde se puede obtener, por ejemplo, la quitina. Tenemos también lo que son reservas de almidones, que se pueden hacer una modificación y utilizar como materiales porosos, por ejemplo, en lo que se llama la absorción y en catálisis. La hemicelulosa y la lignina, que también están presentes en los residuos forestales, también se pueden tratar para de esta manera producir mediante fermentación y utilizando la pirólisis para degradarlos, esto hasta azúcares, porque es muy difícil separar la hemicelulosa de la lignina, y de esta manera, una vez que se logra la separación de hemicelulosa, lignina, y después y la celulosa, esta celulosa se puede eh, convertir hasta azúcares reductores, y ya podemos hacer la fermentación. También tenemos acá los recursos, como ya dijimos, para los aceites vegetales para la transformación de biodiesel. También algunos desechos de la agroindustria, en la cual se pueden aprovechar sus metabolitos o sus compuestos bioactivos, por ejemplo, lo que son los compuestos antioxidantes, por diferentes técnicas que se utilizan mucho después para la industria farmacéutica. Entonces, tenemos ahí una serie, ¿no? Una serie
vamos a decir, de productos o una serie de esos residuos de las cuales se pueden aprovechar. Por ejemplo, algunos compuestos secundarios o metabolitos en el extranjero se revalorizan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos como son las fucosantinas, los colorantes, que en el mercado de farmacéuticos, de productos farmacéuticos, tienen un alto valor. Entonces, nosotros deberíamos también aprovechar de esa manera lo que es estos residuos en las llamadas biorefinerías, que eso es una alternativa en la cual ¿no? aprovechamos estos y contribuimos de esta manera del tratamiento de los residuos, pero con un valor añadido. También en biorefinerías, nosotros hemos trabajado utilizando el método de ultrasonido para extraer compuestos fenólicos de plantas que no son muy conocidas, por ejemplo, en la cáscara de zanqui. Entonces, hemos visto los compuestos antioxidantes que tienen y que pueden ser aprovechados para la alimentación. Y ahora, bueno, estamos haciendo un proyecto en conjunto con la Universidad de Ica, el proyecto acerca de las formulaciones proteicas a partir de lo que es el yipi. El yipi es el residuo que queda después de la cosecha de la quinoa. Entonces, vamos a aprovechar ese porcentaje, como ven ustedes, de proteína que tiene, que ese yipi generalmente lo destinan para la alimentación de conejos, de cuyes, pero que nosotros podríamos extraer esta proteína y poder utilizarlo en una formulación en conjunto con otros tipos de polisacáridos que van a dar un efecto benéfico en la salud. Entonces, miren, en lugar de repente algunos dicen, pero yo lo puedo utilizar para quemarlo. Podría ser. O puedo utilizar, no sé, puede tener celulosa para producción de etanol, pero también por el contenido de proteína lo podemos utilizar para una formulación que nos va a servir para la alimentación. En zonas realmente, ¿no? Que en donde el contenido proteico es muy bajo, por ejemplo. Entonces, de esa manera nosotros aprovechamos lo que son los residuos, ¿no? Entonces, son proyectos, ¿no? que estamos trabajando y que vamos a tener resultados acerca de estos. También, bueno, estoy trabajando en lo que se refiere a otra manera de ver la, lo que es el uso eficiente de los fertilizantes y los pesticidas. Es un problema muy grande el uso indiscriminado que se da en el país acerca de los fertilizantes y pesticidas, porque realmente no hay un control. Nosotros no sabemos qué es lo que, no, qué cantidad de pesticidas están agregando a las plantas, a lo que vienen cada día, ¿no? Lo que consumimos, vamos a decir. Entonces, una manera de poder dar o mejor dicho, los nutrientes y también la composición adecuada de insecticidas, pero en este caso estamos trabajando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, ya está concluido casi el proyecto, ya estamos haciendo el reporte acerca de cómo podemos encapsular estos fertilizantes o cómo se ha podido encapsular estos fertilizantes y también el biopesticida que provienen de aceites o aceites esenciales. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la aplicación de los fertilizantes para lo que es el cultivo de uno de los productos bandera de nuestro país de exportación, nuestros cultivos, que es el arándano. Entonces, se ha desarrollado a través de diferentes matrices poliméricas naturales, como son los polisacáridos, poder ser un nanocargador de estos fertilizantes y biopesticidas
para poder aplicarlo en las plantas y ver así, compararlo con ¿no? un cultivo y la fertilización normal. Entonces, se han obtenido resultados positivos y bueno, esperamos después que se pueda seguir con el proyecto. Entonces, esta también es una manera nosotros en la universidad de poder contribuir así con nuestros conocimientos y hacer la transferencia a diferentes entidades. Y también hay que tener en cuenta que nuestro país también es uno de los países donde se reporta mayor cantidad de intoxicación por el uso excesivo, ya sea de los pesticidas. Por ejemplo, ya se han reportado muchos casos en donde incluso las personas han llegado a perder la vida, ¿no? Entonces, estos sistemas de control que se llaman nanotecnología nos permiten dosificar o suministrar la cantidad de fertilizante adecuado a la planta, así como el biopesticida a partir de compuestos bioactivos de los aceites esenciales, de tal manera que lleguen hacia su objetivo. Entonces, esa es la aplicación de la nanotecnología. En la nanotecnología hablamos del estudio de la materia, pero a un tamaño que vamos a decir, nosotros consideramos de 1 a 100 nanómetros. Otros detallan, ¿no?, que podemos considerar una sustancia, una materia que es nanométrica hasta 500 nanómetros, ¿no? Pero teóricamente las partículas que llegan hasta 100 nanómetros. Entonces, en la Universidad San Marcos, ¿no?, está liderando estos tipos de proyectos en nanotecnología y también en proyectos de lo que se refiere a hidrogeles. Entonces, esos geles que van a poder tener la capacidad de almacenar agua y en zonas áridas, en zonas desérticas, poderlas aprovechar. Entonces, estos son proyectos que no solo no solo engloba la parte ambiental, sino también estamos considerando la parte también del productor y quienes se verán beneficiados. Al final es una cadena en la cual todos salimos beneficiados porque ya no va a haber el uso, como indiqué, indiscriminado de estos fertilizantes y pesticidas. Entonces, Brasil es uno de los países que más está apostando por el uso de la nanotecnología. Nosotros estamos recién empezando en lo que es este camino, en donde tenemos muchos cultivos y muchos de ellos que tenemos también que preservar. Entonces, ahí tenemos resultados ya de la aplicación de bioinsecticida con nanocargadores poliméricos a base de carbohidratos. En el cultivo, por ejemplo, en la aplicación, también se puede hacer para la heliotis, que es un gusano que come las hojas en el cultivo de algodón. Entonces, ya se han aplicado, primero haciendo la preparación de las formulaciones con nanocargadores y después determinando el tiempo después de la aplicación de estos bioinsecticidas nanocargados, el tiempo en el cual el gusano se va a inhibir en su alimentación. Entonces llega un momento que por el efecto de la sustancia que se está liberando lentamente, estos sistemas de liberación controlada, entonces ya no tiene esa necesidad de poder, mejor dicho, ya no tienen la capacidad para poder alimentarse. Entonces, ahí suceden muchos efectos en su sistema vamos a decir, el neuromotor, ¿no?, del gusano. Entonces, también, nosotros estamos aportando con los conocimientos y la aplicación para que después se puedan hacer muchos trabajos y que de esta manera ya se
se vayan dando ya de manera continua. Entonces, en la economía circular, por ejemplo, nosotros no tenemos específicamente en el Perú, no hay una reglamentación, así como una ley de economía circular. En Colombia tienen un poco más avanzado. Nosotros tenemos del Ministerio de la Producción, ¿no? Ha sacado así como un bosquejo, vamos a decir, de economía circular. Entonces, algunos lineamientos, pero no una ley. En Chile también se está avanzando mucho más. Y, por ejemplo, en países como Europa ya tienen una ley, ya en una acta, de lo que se refiere la promoción de la energía, perdón, de la economía circular, que se engloba con el manejo de los residuos. Entonces tienen el acta de economía circular, que ustedes lo pueden bajar en la web también, ¿no? Si quieren, también ahí tengo la información, que son más o menos unas 80 hojas, más o menos, acerca de lo que ellos están promoviendo. Entonces, ellos tienen muchos modelos ya muchos modelos de lo que son economía circular. Vamos a ver algunas iniciativas acerca de ¿no? Con el propósito o para cumplir esta ley. Entonces, acá tenemos en primer lugar lo que son los pasos para prevenir la economía o lo que es los residuos, el manejo también que se da, también la extracción de los recursos, ¿no? La producción, el diseño que se debe dar o que se debe implementar haciendo una transferencia o utilizando tecnología en la cual ya no contamine, porque de esta manera se va a prevenir la generación de estos residuos. También está muy implementado la logística y lo que es la recuperación de estos residuos. Y finalmente, toda la población, o todos, ¿no? Como es una ley, entonces todos colaboran para alcanzar estos objetivos. Entonces, acá tenemos algunos modelos de implementación de lo que son, que primero surgen a nivel de investigaciones y ahora ya tenemos empresas dedicadas a lo que se refiere el tratamiento de los residuos. Uno de ellos, por ejemplo, es la reutilización, ¿ah? o el reciclaje, vamos a decir, de los residuos electrónicos. Cada día se generan una gran cantidad de residuos electrónicos, ¿no? Vamos a decir celulares, diferentes, ¿no? Uno es uno de los ejemplos. Entonces, ellos ya tienen una tecnología, la misma que se aplica en una minería, que eso es lo que nosotros debemos trasladar esos conocimientos acá, porque somos un país, vamos a decir, minero. Conocemos mucho de la extracción o la recuperación, extracción de lo que son los metales. Entonces, acá tenemos un proceso a partir, proceso hidrometalúrgico de la recuperación de cobre. Entonces, por ejemplo, de los celulares, utilizando métodos no convencionales como es el uso de los líquidos iónicos, que es una tecnología donde se utilizan compuestos orgánicos e inorgánicos, perdón, cationes y aniones, y que pueden separar, ¿no? Pueden separar los diferentes metales y también utilizando ya la hidrometalurgia. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esta investigación acerca de la concentración en los residuos, que no se ha visto cuál es la mayor concentración de este tipo de residuos, de qué metales, siendo el cobre el que tiene la mayor porcentaje, ¿no? Se ha encontrado un 94.2% en estos residuos de cobre con otros metales.
Entonces, ahí tenemos el pretratamiento, por ejemplo, que se da a estos residuos, ¿no? Se hace una pulverización. Después de esta pulverización, se va a poder separar diferentes componentes. Y tenemos acá, por el método de los líquidos iónicos, se va a extraer el cobre y después se separa en un sistema de electrodeposición, ¿no? Entonces, de electroquímica. Y tenemos una pureza de recuperación del cobre mayor al 99%. Entonces, esto es uno de los, ¿no? de los proyectos, vamos a decir, y de las empresas que ya existen en el mercado europeo, donde ellos están siempre requiriendo el suministro de su materia prima. Entonces, la materia prima para ellos es todo este tipo de residuos electrónicos. Entonces, nosotros también generamos una gran cantidad, entonces también se puede utilizar o reciclar estos residuos y dependiendo de la composición, poder ver cuál es el mayor componente o cuál es el mayor contenido metal y metal está en mayor proporción y poder recuperarlo. Entonces, también tenemos acá de las baterías, también, de algunas baterías, también se recuperan, por ejemplo, los metales preciosos como el oro y la plata, pero eso significa pues que debo tener, pues, imagínense cuántas toneladas para poder recuperar el oro. Pero de esta manera ya se han creado las empresas porque hay una gran cantidad de de residuos, ¿no? De residuos de este tipo. Y también ya se tiene ya en la metodología, que es una metodología que se conoce pues en el proceso de la minería, ¿no? Entonces ustedes van a ver empresas ya consolidados y tienen, vamos a decir, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, donde ellos detallan que la minería llegó a la ciudad. No es necesario ir, por ejemplo, a un lugar para poder extraer el metal, sino en la misma ciudad que se generan los residuos, entonces se ha colocado una planta de procesamiento del mineral para recuperar el mineral utilizando todos los conocimientos acerca de la metalurgia, la hidrometalurgia para poder separar cada uno de los metales. Y también utilizan técnicas, ¿no? La hidrometalurgia es una técnica para poder separar estos metales, pero también tienen alternativas novedosas, como la tecnología de quelación, que son considerados tecnologías verdes para la extracción de estos compuestos, los líquidos iónicos también, de tecnologías híbridas donde mezclan diferentes eh, tipos, ¿no? de procedimientos y la microextracción. Entonces, nosotros podemos de esta manera también poder aprovechar estos metales y porque en el mercado tienen un valor, ¿no? Un valor, entonces hay muchos ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo que se ha compartido, creo que lo van a compartir por el enlace, donde pueden ver un video, en este primer video van a ver el método convencional de poder extraer de estos residuos electrónicos los metales. Entonces ahí tienen un video que dura más o menos unos 15, 20 minutos, en donde está paso a paso cómo se hace para la recuperación de estos metales y también se utilizan otras técnicas como el uso, por ejemplo, de microorganismos. Entonces, en el uso de microorganismos que son selectivos, ¿no? Son selectivos porque cuando se va a hacer, vamos a decir, va a llegar todos los residuos hacia un área, lo primero que se hace es pulverizar. Entonces se tiene la pulverización,
se va a clasificar o se va a poder separar de lo que sean plásticos, compuestos orgánicos, y tenemos lo que son los compuestos inorgánicos, entonces en los metales. Y acá se va a alimentar de un tipo de microorganismos que ya son microorganismos selectivos, los cuales ellos consumen solamente, por ejemplo, oro. Entonces, estos microorganismos ya pueden estar modificados, ¿no? O pueden haber pasado por todo un proceso o lo que se refiere al uso de la biotecnología. Entonces, o lo que es la modificación, ¿no? La modificación. Y estos, como son selectivos, consumen solamente el oro y después se pueden ya separar de los otros metales. Entonces acá tenemos una serie de residuos que tienen ¿no? que tienen en su composición diferentes metales. Por ejemplo, en los residuos municipales, de repente por ahí podemos encontrar también, en los residuos electrónicos, en los vehículos que ya tienen un fin de vida, ya no tienen un uso, y en tratamiento de plantas también, ¿no? Plantas residuales. Entonces, de esta manera se puede ver, ahí tienen ustedes el artículo donde pueden ver ahí la recuperación de los metales preciosos, ahí están, de tratamiento de aguas. También en nuestro país nosotros podemos recuperar de la industria textil. Hay una gran cantidad que se genera de residuos del tipo textil que pueden ser reutilizados. Los reutilizados en conjunto con otros materiales y se pueden dar otra manera de uso. Entonces pueden ser rediseñados, ¿no? Entonces, en la economía circular siempre tenemos que estar pensando qué es lo que puedo obtener de ese residuo, ¿no? Ahí se nos viene a la mente muchas ideas de qué manera puedo reutilizarlo y además puedo darle un uso y que tengan un valor en el mercado. Entonces, de esa manera, nosotros no solo contribuimos a lo que se denomina la minimización de los residuos, sino que también podemos crear una empresa, también podemos crear empleos acerca del uso de estos residuos y la revalorización y la transformación. Entonces, la economía circular se trata de eso. Entonces, voy a ver qué puedo sacar de este producto o de este residuo. En la economía circular también se está trabajando hoy en día lo que son unas normativas, las ISOs de economía circular, donde dan, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ISO 59004, donde dan o mejor dicho, podemos encontrar todos los términos asociados a la economía circular, sus principios. La otra, que es la 59010, se puede ver los modelos de lo que son negocios y también las redes que se pueden generar a través del uso de estos residuos y también ¿no? transformar todos estos residuos, la generación o la manera de pensar de cómo utilizar en modelos de negocios. Entonces, de una forma ya dijimos que nosotros tenemos que sacarnos ¿no? ese pensamiento de que voy a consumir algo y lo voy a desechar, sino tenemos que ver de qué manera se pueden aprovechar. En la ISO 59020 también da cuáles son las características, cómo se puede medir que estoy llevando a cabo un procedimiento acerca de la economía circular. Y en la ISO 59004, ahí nos van a dar todas las herramientas acerca de las características de lo que son de estos productos que están enlazados con la circularidad
Y también tenemos otros, miren, Francia, Brasil, están trabajando en conjunto, vemos en la ISO 59004, en la ISO TR 59031, también están viendo los modelos que se pueden hacer, cómo se pueden implementar estos tipos de modelos. Y tenemos muchos proyectos ya donde se hablan de principios, igual que la química verde, igual que los ODS, que las IRAS. Entonces, donde ahí ya se puede tener una guía de qué realmente es una economía circular, cómo estoy llevando a cabo e implementando o reutilizando estos residuos. Entonces, nosotros en economía circular queremos dar un movimiento, flujo, ¿no? Todos los residuos nuevamente regresen para ser aprovechados de tal manera que se puedan reutilizar al máximo. Entonces, y también se tiene que tener un valor agregado. Y eso nos va a permitir que nuestros recursos no se agoten, como nuestros recursos naturales no se agoten, y también ver la eficiencia de los procesos y la sostenibilidad. Entonces, en la economía circular, como dijimos, ahí nosotros tenemos que conocer muy bien los términos relacionados, como cuáles son los principios. El primer principio empieza con nuestros sistemas de pensamiento, ¿no? Cambiar la manera de ver el uso de un diferente producto. ¿Cómo vamos a crear un valor? Lo que es compartir este valor mediante las redes, que es muy importante también. Y también ahí también tenemos en estas guías lo que es la implementación de esta economía circular y cuáles son las áreas de diseño. Entonces, en las áreas de diseño mucho tenemos nosotros que ver como ingenieros en el diseño circular, en el manejo de los recursos y también en la simbiosis que debe haber entre la parte industrial y también la parte de la conservación de estos recursos, la logística, saber cómo se manejan estos residuos, también acerca de lo que es la educación con estos tipos de proyectos que van a servir como modelos o guías para poder lograr un objetivo en común. Y por supuesto, si es que no se implementan políticas como las que ya se han implementado en estos países, pues no va a haber una atención a lo que es la revalorización de estos residuos. Entonces ahí se tiene que trabajar mucho con la regulación y las políticas de implementación para una economía circular. Entonces, vemos ahí, entonces, como siempre digo, hay que ver los residuos como una manera de aprovecharlos, de reutilizarlos y darle un valor, que eso es lo que se quiere. Y la economía circular se aplica en todas las áreas. En el diseño, por ejemplo, arquitectónico, yo puedo también aplicar una economía circular con el uso eficiente de los materiales, el diseño de repente de una estructura, de repente, qué es lo que voy a colocar en la estructura para poder minimizar el uso de energía, ¿no? El diseño, paneles solares. Entonces, se engloba en muchos aspectos ¿no? de todas las carreras en lo que se refiere a economía circular. También hablamos en la agricultura. En la economía circular también hablamos mucho de lo que es el uso, ¿no? de la inteligencia también artificial, lo que es el uso, por ejemplo, el mapeo, ¿no? de las áreas donde se va de repente a colocar un proyecto y cómo se va a visualizar. El modelamiento también, que es otra herramienta que utilizamos mucho en ingeniería para prever y para ver
si mi proceso va a resultar como se espera y cómo va a funcionar. Entonces, economía circular, todo lo que podemos aprovechar, mantener nuestros recursos y trabajar de una manera que se pueda no solo crear conocimiento, sino también compartir, ¿no? Este conocimiento, generación de trabajo, eliminar la pobreza. Entonces, estos son algunos de los modelos que se tienen de implementación de economía circular en algunos países. Hay muchísimos más de economía circular y bueno, esperamos que en nuestro país también se hagan pronto políticas, se haga una mesa de trabajo acerca de economía circular, como se hacía, me recuerdo, para la ley de biocombustibles del año 2008 y algunas disposiciones que se dieron después cuando se determinaba qué porcentaje se debía utilizar de etanol, por ejemplo, con la gasolina, ¿no? Entonces había muchas mesas de trabajo donde se trabajaba ¿no? De manera eficiente, ¿no? Manera eficiente, pero se integraba a todos, a todos los que son responsables, vamos a decir, a todos los que conocedores acerca de los biocombustibles y quiénes van a ser afectados, quiénes van a ser beneficiados. Entonces, de esa manera, también nosotros podríamos, ¿no? Implementar ya las políticas acerca de economía circular. Entonces, y no solo va a permitir, como dije, el reuso de esto, sino generación de trabajo. Vamos a minimizar o vamos a disminuir, por ejemplo, los efectos del uso de pesticidas, plaguicidas, los efectos que causan en la salud. Entonces, esto es una visión, un cambio de chip, ¿no? De una manera de ver qué es lo que nosotros vamos a dejar a nuestros, ¿no? Ahora a nuestros, vamos a decir, con a los niños o un ejemplo también a nuestras generaciones. Entonces, en la economía circular se tiene que ya implementar. Hay muchos países, he visto, por ejemplo, hace 2 semanas también, Noruega, creo que empresas noruegas que están también interesados en la generación o lo que es el aprovechamiento de la energía a partir de residuos, mediante diferentes métodos, ¿no? De gasificación, pirólisis, que a la larga nos va a permitir, como dije, crear puestos de trabajo también. Entonces, a partir de residuos, entonces nosotros estamos viendo que se puede generar, vamos a decir, hay que darle la vuelta, ¿no? Hay que generar ganancias. Entonces, esta es una parte de la economía circular. Entonces, podemos ver muchos ejemplos más acerca de estos tipos de iniciativas que hay. Y estas son las que más he podido visualizar con referente también a nuestro país, ¿no? Que como somos netamente agrícola y minero, entonces de poder dar una visión acerca de economía circular. Bueno, agradezco la invitación y cualquier interrogante, entonces estoy a su orden para poder contestar. Muchas gracias. Ingeniera, muchísimas gracias por su participación y por su exposición. Ya hemos abierto el chat para las consultas correspondientes. Eh, ya hemos compartido también los enlaces de los videos para que puedan tener mayor información de lo que usted nos ha estado explicando en ese momento. Invitamos a los participantes que se encuentran en ese webinar, si tuviesen alguna consulta, alguna duda, para que la ingeniera lo pueda aclarar. Bueno, hay felicitaciones. Julia dice, muchas gracias, ingeniera María Fuentes.
En todo Gracias. caso, Sí, por en su todo caso, atención. ingeniera, algún detalle que se nos pueda haber escapado en la exposición que probablemente sea de alguna consulta recurrente cuando se tocan estos temas. Sí, por ejemplo, nosotros también, en economía circular también tenemos que ver el aprovechamiento que se da, por ejemplo, en lo que es los residuos, el tratamiento de aguas residuales. Entonces, en el tratamiento de aguas residuales en economía circular podemos aprovechar los conocimientos. Entonces, tenemos que caracterizar, por ejemplo, nuestra agua residual, qué componentes son los más peligrosos. O de repente, ahí como mostré un ejemplo de los metales, qué metales pueden, nosotros podemos separar, ¿no? Entonces, eh, o tratar de estos residuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las industrias que más contamina, por ejemplo, es la curtiembre, ¿no? Este es un problema que tenemos por el uso del cromo. Entonces podemos aprovechar, ya que tenemos ahí muchos ejemplos de lo que es el tratamiento de los metales o a la recuperación de estos metales para poder insertar en nuestros sistemas de tratamiento de los residuos de estas industrias. Entonces, la información, ¿no? Ustedes van a encontrar bastante información y no solamente esto ya está publicada acerca de la información de cómo paso a paso se hace este tipo de tratamientos. Entonces ya no es, pues, ya es de conocimiento, vamos a decir, mundial. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es implementar primero, de repente a nivel de laboratorio y después poco a poco ir escalando. Ujú. Correcto. Ingeniera, tenemos una consulta aquí en el chat de Carlos Benavente. ¿De qué manera se puede aplicar el concepto de economía circular en el rubro de la construcción? En el rubro de la construcción, por ejemplo, bueno, cuando se trata de construcciones, no sé si son los residuos que caen después de la demolición o en la construcción, ¿no? Por ejemplo, vamos a construir una edificación con material, vamos a decir, material reciclado. Por ejemplo, hay algunos que utilizan diferentes tipos de materiales, pero le dan una dureza con un material plástico. Entonces puedo construir ladrillos, puedo construir bloques también en ese tipo, no toda la construcción, ¿no? Una parte para poder, no vamos a decir, rellenar la estructura. También mucho se trabaja con la celulosa también, la celulosa, los plásticos también, ¿no? Para poder colocarle en las construcciones. Y también el diseño, mucho tiene que ver en una construcción. El diseño, pues, vamos a decir, una ventana que realmente por ahí pueda pasar la luz, ¿no? Entonces, de esta manera me ahorro la energía o de repente colocar paneles solares, ¿no? Entonces, este tipo de, vamos a decir, construcciones que son sostenibles, amigables, entonces tienen ahora un mayor impacto y tienen en el estado, ¿no? Están premiados, hay algunas constructoras que hacen este tipo de construcciones, creo, ahí un beneficio del estado por el diseño y también por el uso de algunos materiales. Entonces, mucho también se utilizan los residuos celulósicos, más en países, bueno, europeos, ¿no? Se utilizan mucho los residuos celulósicos. Uno de los países que de verdad me ha causado bastante, vamos a decir, eh, bastante ganas de poder visitar y también los laboratorios, es en Canadá. Hay una universidad, creo que está cerca de Vancouver, donde vemos que ellos son pioneros en el tratamiento de todo lo que son residuos celulósicos. Pueden convertir todo lo que son los residuos forestales, en las casas también que ellos fabrican, ya sabemos que son de madera, pero después ya de la demolición, porque siempre están perfeccionando sus casas, pueden reutilizarlos.
Y también se ha visto que con otros materiales, por ejemplo, se ha hecho para la fabricación de hasta de zapatillas, ¿no? Nos han enseñado ahí muy bien cómo es lo que hacen en sus laboratorios y una serie de productos. Y en la construcción nosotros podemos aprovechar no solo el diseño, sino también los materiales que se pueden reciclar. Entonces, hay países como Singapur. Singapur es uno de los países que está mucho enfocado en lo que es el diseño de construcciones hacia una economía circular. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar eh, Singapur, pueden encontrar ahí en las páginas los diferentes modelos que se está haciendo acerca de la parte urbana. Perfecto, ingeniera. Tenemos una consulta también aquí en el chat de el Víctor Sarmiento Consulta. Quería saber si dentro de la fabricación de aceite de palma se está aplicando en el Perú la economía circular en esta industria y qué residuos se aprovechan o pueden generar algún otro tipo de subproducto. Bueno, imagina, bueno, Palma al Espino es una de las, ¿no? Vamos a decir, la mayor productora de aceite. Entonces, yo sé que los residuos lo están generando para alimentación, ¿no? Alimentación de, vamos a decir, de animales, ¿no? Por el alto contenido puede tener proteínas, porque cuando se extrae un aceite lo que tengo que eliminar son las proteínas, de repente otros compuestos orgánicos que no es de mi interés y solamente extraer el aceite. También se pueden utilizar estos, ¿no? No solo para alimentación, sino también para el aprovechamiento, como dije, para la formulación de otros productos, mezclado con otros por el contenido proteico que tienen. Entonces, de repente, y ver también si tienen lo que son compuestos inorgánicos o lo que es, perdón, calcio, fósforo, ¿no? Entonces, teniendo una composición, nosotros podemos diseñar un producto agregando una pequeña cantidad o extrayendo todas las proteínas. Se puede también utilizar de esa manera. Pero yo sé que lo utilizan más que todo para la alimentación de los animales, ¿no? Entonces, una cosa, las proteínas, ese es el que más tiene un valor, ¿no? Entonces ahí se puede aprovechar. Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta de de nuestros participantes? ¿Podría, ¿Se podría aplicar la economía circular en un molino de arroz y qué residuos se aprovecharía? Claro que sí, en el Perú hay una gran producción de arroz en el norte, entonces hay modelos en donde estos residuos, por ejemplo, las cáscaras tienen celulosa. Entonces, una alternativa, bueno, que se hace es, si no quiero tratar este compuesto, algunos lo queman, ¿no? Para la generación de energía, o también este residuo, lo que puedo hacer es hacer un pretratamiento para eliminar los otros compuestos que también tiene y poder, mediante procesos biológicos, obtener el bioetanol. Otros también lo utilizan como absorbente, ¿no? Entonces, para absorber o retener ciertas impurezas o ciertos metales, por ejemplo. Entonces, hay muchos trabajos acerca de la absorción aplicado a lo que es lo que son los residuos del arroz. O de repente también ahí tiene silicio, ¿no? Entonces, ahí también ver qué es lo que se puede obtener, ¿no? Entonces, sí hay muchos, ¿no? Muchos ejemplos de economía circular para lo que es este tipo de residuos. Ujú. También el mismo participante nos indica dónde se podría obtener más información, si nos pudiera facilitar una web, algún enlace. Bueno, los videos ya los hemos compartido también, ¿no? Donde pueden ver algunos Eh, ejemplos. sí, a ver, se podría obtener, bueno, ahora en lo que es las páginas, todo lo que se refiere a bioenergía, modelos de bioenergía. Y si yo tengo la información, yo lo puedo pasar ahí, entonces, y la puedo enviar toda la información ¿no? Para que ustedes puedan ver a detalle.
En las páginas generalmente nosotros como docentes, investigadores, generalmente nosotros vamos a las páginas de investigación, porque en las páginas de investigación está especificado los pasos, ¿no? Los pasos, uno por uno y cómo se hace el tratamiento y todo. Pero también hay páginas donde vamos a ver lo que son las biorefinerías, todo lo que se llama biorefinerías, y uno de ellos es las biorefinerías aplicados a los residuos de los cultivos. Entonces, en eso hay bastante información. Entonces, si yo puedo, ahí creo que tengo información, se lo puedo compartir. Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias. Sí, en todo caso, igual los materiales van a estar colgados en la página web del evento para que en todo caso los participantes que esta noche nos están acompañando lo puedan descargar y visualizar en la comodidad de su hogar. Ingeniera, de verdad, muchísimas gracias por su participación, por el tiempo que nos ha dedicado esta noche, a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Em, Simplemente agradecer su presencia a todos ustedes, a la ingeniera Paredes que también se encuentra con nosotros todavía conectada. Muchísimas gracias a todos y les deseamos a todos muy buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniera, por Muchas acompañarnos. gracias por su invitación. A Gracias a usted, todos. hasta luego. Ya, buenas noches.